Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vengo a platicarte uno de los conflictos que puedes venir y por supuesto sanar y trabajar en constelaciones familiares. El conflicto de la persona que no sabe escuchar. ¿Qué características o qué dificultad tiene este conflicto? Para la persona que no sabe escuchar, mucha. No solamente en cuestiones personales, también en sus relaciones laborales o en sus relaciones sociales. Siempre va a tener una constante dificultad para entablar relaciones alrededor. ¿Por qué? Ahorita te dejo las características y lo que sucede con esta persona. Mira, estamos hablando de una persona que de entrada es incapaz de escuchar con empatía otro punto de vista o a la persona que tiene enfrente. ¿Qué significa? Que por característica esa persona se centra demasiado en sí mismo. Está siempre con el foco de atención en sí mismo. Requiere de hecho de una reafirmación constante y de la atención y aprobación de los demás. Va a generar contextos o situaciones en donde siempre se le reafirme que el centro de atención es sí mismo. Cuando no logra percibir esa atención, es un choque emocional. Entonces de ahí se brinca la segunda característica. Son personas con una dificultad muy severa para poder autocontrolar sus emociones. Porque una persona que no sabe escuchar y está enfrente de una situación de tensión o con una persona que le está dando un punto de vista diferente, la persona pierde autocontrol emocional, termina molesto, termina ofendido, termina herido y se mete en una ráfaga de estrés, de ansiedad y de impaciencia. Su característica también es la impulsividad. No logra escuchar, no logra razonar, no logra crecer y no logra mejorar. ¿Por qué? Porque esta dificultad, porque intenta siempre defender ante todo su punto de vista, sin abrirse en conciencia a recibir a veces una crítica constructiva. Se siente al contrario enjuiciado y termina herido o molesto. ¿Qué más sucede con una persona que no sabe escuchar? Bueno, parece ser un patrón de una persona que no te presta mucha atención. Si está dialogando, puede llegar a cambiar incluso drásticamente el contexto de la conversación para centrarlo en algo que sienta que es más personal y con mayor atención a sí mismo. Entonces, para la otra persona, pues empieza la desconexión y empiezan por ahí las tensiones. No es empático para comprender a otro, lo que está pasando con otro o un punto de vista que venga de otro. Regularmente son personas que generan una reputación negativa alrededor, o sea que hay un indicador. Las personas con las que socialmente interactúa o sus relaciones familiares cercanas siempre consideran que esa persona no es comprensiva, no es muy cercana, no es muy empática con lo que le sucede. Por lo cual en la persona que tiene el conflicto de escuchar siempre va a ser muy aislado y va a estar mucho en soledad. Bueno, esas son básicamente las características más predominantes que puedes identificar en una persona que no sabe escuchar. ¿De qué se debe o de dónde proviene? De un contexto, por supuesto, familiar, de su propio contexto, de que su círculo cercano, inmediato, en donde creció, nunca se le fomentó ni una comunicación efectiva ni un entendimiento. Tal vez el rol de mamá, de papá, de hermanos, de etcétera, siempre cada quien estaba desconectado de sí mismo, no sabían expresar sus emociones, sus necesidades y era muy a la deriva y a cómo iban viviendo el día. Entonces, la persona cuando llega a la edad adulta intenta constantemente en los demás encontrar esa reafirmación, ser escuchado, ser entendido y aparte otra característica que se me pasaba es que puede ser una persona bastante insegura. Necesita la reafirmación constante, y lo acabo de decir, de otros, ser comprendido, ser escuchado, pero se le olvida que la persona que tiene enfrente a veces también requiere de ser escuchado. Entonces, para los demás, esa persona que tiene el conflicto de no saber escuchar
se convierte o se vuelve en una persona necia y en una persona con cierto egoísmo, por lo cual empiezan los choques y las tensiones. Su desconexión emocional llega a ser severa. No puede entablar relaciones de cualquier tipo, laborales, personales, sentimentales, por mucho tiempo. Tarde que temprano es un ir y venir, porque siempre esa persona trae una cierta desconexión emocional, no porque no lo quiera, no porque no quiera amar, no porque no quiera entregarse, no porque no quiera abrir, es porque simplemente no sabe cómo hacerlo. Entonces, si conoces a alguien con este conflicto, invítalo a que constele.